le agradezco a la pastora que haya tomado este tiempo para que ore por nuestro país Colombia. Lo necesito y nosotros también, porque de lo que hace también depende de nosotros. Señor. Gracias. Bueno, ahora viene la parte del plato fuerte, ¿verdad? La prédica está a cargo hoy de nuestro pastor Adrián. Adrián, damos la bienvenida, pastor. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Qué hermoso estar en la presencia del Señor. Y lo que estaba diciendo la pastora, allí en Job dice, mi embrión vieron tus ojos, cuando estaba hablando del momento de la concepción. Y últimamente se ha descubierto que justo en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, hay un destello de luz. Eso lo descubrió la ciencia. Y yo calculo que ese destello de luz que la ciencia ha descubierto es cuando nuestra alma entra en nuestro embrión. Así que fíjese que qué tremendo y cuánto amor que tiene Dios por nosotros, porque dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La palabra de hoy que vamos a hablar acerca del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Y muchas veces nosotros decimos, me falta dominio propio, me falta esto, me falta aquello, pero no entendemos que por ahí necesitamos hacer unos pasos para conseguir ese dominio propio. Y voy a leer varios versículos, no los busque ustedes, pero bueno, el primer versículo que voy a leer es en Proverbios 16:32, una palabra que siempre la pastora Mariana nos recuerda y que los otros días cuando la dijo me pegó una trompada directamente. Y dice así la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese qué tremendo, ¿no? Qué sabiduría de Salomón. Y se lo voy a volver a repetir. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esto nos marca realmente esa actitud que nosotros tenemos que tener, pero esa actitud es una actitud que se forma en nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque dice en 1 Corintios 2:16, dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando hace esta pregunta, ¿quién le instruirá? A nosotros nos instruye el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para no pierdan la atención. Es el Espíritu Santo el que nos va a instruir a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a marcar realmente la línea que nosotros tenemos que vivir, lo que nosotros tenemos que hacer. Y como sabemos que la palabra es totalmente del Espíritu Santo, el apóstol Pedro nos deja los pasos para tener ese dominio propio. Porque allí Pablo en Gálatas 5:22 dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Pero Pedro marca unos pasos que consideré que son fundamentales. Porque muchas veces decimos, tengo que tener dominio propio, pero no sé cómo hacerlo. Entonces es importante
esta palabra que está en Segunda de Pedro, y esta sí búsquela, Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Y esta palabra, les repito, es totalmente importante para nosotros porque marca los pasos que nosotros tenemos que dar. Y se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, toda, no un poquito, no media, sino toda. La semana pasada escuchamos en una predicación que decía que nuestra adoración tiene que ser las 24 horas del día. La predicadora dijo que si la adoración empieza cuando entramos y se termina cuando salimos, estamos fritos. Eso lo digo con mis palabras, ¿no? Y es una gran verdad. Nuestra adoración, nuestra entrega tiene que ser las 24 horas del día. Y dice así: si vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Fíjese que acá hay 4 pasos para llegar a ese dominio propio. Y después lo demás que sigue, porque dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, son consecuencias del dominio propio. ¿Se va entendiendo? Hay 4 pasos que nosotros tenemos que dar y lo demás son consecuencias de ese dominio propio, son consecuencias de la transformación de nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y lo primero que dice, a vuestra fe. Nosotros tenemos que entender que la fe viene a través del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros ninguno queríamos entregar nuestra vida a Jesucristo, cuando seguramente nos hablaron de entregar nuestra vida a Jesús, de venir al Evangelio, le dijimos: estás loco. Yo no. O soy muy joven, o soy muy viejo, o no tengo tiempo. Pero es el Espíritu Santo el que nos estaba llamando, y cuando nosotros accedimos y bajamos nuestro orgullo y reconocimos que necesitábamos realmente de Dios, es el Espíritu Santo el que puso esa fe en nosotros. La palabra nos enseña que el Espíritu, que Dios nos ha dado una porción de fe. Todos tenemos una porción de fe, dada por el Espíritu Santo, no de nosotros. La pastora decía, recordaba las palabras del apóstol Juan: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a vos, dice Dios. Dios desde los cielos miró nuestra vida y dijo: esta. Yo en este o en esta voy a derramar mi amor, voy a amar mi misericordia. Yo en este o en esta lo voy a hacer pueblo mío, nación santa. ¿Por qué? No sé. No sé qué fue lo que Dios vio en nosotros y decidió elegirnos. Porque somos escogidos para salvación. Y eso grábeselo. Grábeselo. Usted es escogido, usted es escogida por Dios. Usted no es un perdedor, usted no es cualquier cosa, sino que usted es un escogido de parte de Dios. Amén. Y fíjense que esa fe nosotros debemos inventarla. Porque si bien tenemos una medida de fe, la tenemos que hacer crecer. Hoy, nuestra hermana Lourdes, en su introducción muy buena, decía que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad.
Y justamente esas huestes espirituales de maldad quieren matar nuestra fe. Muchas veces sí, viene el enemigo y nos daña y nos hace dudar. Pero también tenemos que entender que esa fe la puede matar todas las circunstancias del mundo, lo que nos toca vivir, y muchas veces nosotros mismos matamos esa fe. Porque nosotros dejamos de creer, empezamos a dudar. Por eso nosotros tenemos que cimentar nuestra fe. Y nosotros la vamos a cimentar realmente con la palabra de Dios. En la Biblia dice que el oír viene, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. El problema es que por hoy, tristemente, igual ya está profetizado, hay mucha confusión. Hay muchos que predican cosas que no son verdad. Entonces, cada cosa que usted oiga, búsquela acá. Búsquela en la Biblia. No se deje llevar por lo que usted oye, o por lo que usted oye, sino busque. El apóstol Pablo le gustaba mucho los cristianos de Berea. En realidad no eran cristianos todavía, no se les llamaban cristianos, sino que cuando él estaba predicando a la mañana, dice que a la tarde ellos buscaban en el libro de la ley a ver si lo que Pablo decía era correcto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no nos podemos dejar engañar porque han salido muchos engañadores. Estamos en los tiempos del fin. Y la palabra decía que iba a haber engañadores. Incluso iban a decir, ahí está el Cristo, vino, resucitó. Ahora hay un pastor en Perú que dice que es la reencarnación de Moisés y de Jesús. Pastor. Así que fíjese que usted tiene que realmente buscar en la palabra si lo que se habla es correcto. Si no es correcto, no lo crea. No siga a esa persona, porque en realidad no tenemos que seguir a personas, sino tenemos que seguir a Jesucristo. La persona es únicamente un medio que utiliza Dios, aunque muchos se hacen de un séquito y buscan su propio honor. Pero volviendo, ¿cómo cimentamos nuestra fe? Palabras de Jesús, la palabra de Jesús, pero palabras puntuales, bien puntuales. En Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Se da cuenta? Y esas palabras tienen una perfecta comunión con Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Juan 16:33. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo vencí el mundo. Y si Él está con nosotros todos los días hasta el fin, como dice Mateo, por más que tengamos aflicciones, el Señor está ahí. A veces nos puede tocar pasar por alguna situación mala, es verdad, porque Jesús no dijo que nos iba a ir todo bien. Pero muchas veces nos ha librado porque podríamos haber salido mucho peor de esas situaciones. Y esa es la guarda del Espíritu Santo, y nosotros no nos tenemos que quejar. Decir, Señor, me abandonaste, me pasó esto, me pasó aquello. No. Señor, te agradezco porque esto podría haber sido mucho peor. Yo estaba hablando ayer con un pastor que conozco hace años y me preguntaba cómo andaba mi salud y todo lo demás, y bueno, yo le contaba las cosas que tenía. Pero terminé diciéndole, yo le doy gracias al Señor, porque con todo esto que yo tengo encima, podría estar mucho peor de lo que estoy ahora. Y esa tiene que ser realmente nuestra actitud
Podés estar enfermo, sí, podés estar enfermo, la carne se enferma y por ahí no es por pecado, pero estás caminando, tenés libertad, no estás en una UCI, no estás en una silla de ruedas. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Porque Él ahí nos está demostrando que a pesar de que por ahí estamos pasando cosas medias duras, podría ser mucho peor. Y en el Salmo 121.5, Salmo 121.5, dice: Jehová es tu guardador. Fíjense qué hermosas estas palabras que yo fui eligiendo. Y hay muchas más en la Biblia, ¿eh? Hay muchas más en donde el Señor nos dice que es nuestro guardador, que es nuestro refugio, que nada nos faltará, que vamos a ser fortalecidos, que vamos a tener nuevas fuerzas, que nos va a llenar con su Espíritu Santo, que somos más que victoriosos, que somos escogidos, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en la ciudad, en las zonas celestes. Tenemos que leer. Tenemos que leer. Porque lo que el enemigo hace es distraernos. Ayer estaba hablando con Juan, que vino al ayuno, se dio una vueltita por el ayuno y estábamos hablando justamente de las distracciones. El enemigo busca distraernos. Nos busca distraernos porque dice que hoy, mirá, no, si vos no trabajás te vas a morir de hambre. Sí, tenemos que trabajar, pero primero Dios. Mi corazón tiene que estar puesto en Dios. Y si necesito realmente más dinero, el Señor me va a proveer, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a enseñar a cómo gastar el dinero que tengo para que me alcance. Porque Él tiene toda la sabiduría, pero nosotros tenemos que buscarlo, no nos tenemos que desesperar. Y el ser humano, nosotros, nos desesperamos. Y ahí empezamos a hacer lo que nosotros pensamos que es lo correcto y nos empezamos a apartar de Dios. ¿Se entiende hasta acá? Entonces fíjese qué necesidad de cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y ese es el primer paso para obtener ese dominio propio, es tener esa fe que vence al mundo, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, que nuestra fe vence al mundo. Ahora dice Pedro que a nuestra fe le tenemos que añadir virtud. Entonces busqué lo que significa virtud. Dice actuar correctamente según la palabra, hacer el bien. Actuar correctamente según la palabra. No según lo que yo pienso que es correcto, sino lo que la palabra me marca realmente lo que es correcto. ¿Se da cuenta? Porque hay muchas cosas que nosotros por ahí consideramos que son buenas, que son virtudes, y por ahí no. Por ejemplo, hay una palabra que cuando yo recién había entrado en el Evangelio, mi pastor le dijo a mi papá, le dijo: el que no trabaja, que no coma. Yo no pago. Y el pastor le dijo eso. Y yo lo escuché. Y yo dije: oh, me quise morir. Pero está escrito: el que no trabaje, que no coma. Y muchas veces por ahí, bueno, mi papá me hacía cosas, cocinaba y todo lo demás, pero estaba alimentando a un mago. ¿Y eso es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a esforzarse, a ganar su sustento, a ser hombres y mujeres de bien. Entonces, por eso dice que la virtud es actuar correctamente según la palabra. ¿Vamos entendiendo? ¿Se va entendiendo, no? Entonces dice que la virtud, esa virtud nos va a dar un testimonio público, porque nosotros vamos a ser una persona correcta delante de la sociedad
Y la gente va a ver eso en nosotros, porque el apóstol Pablo dice que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro, que constantemente están mirando lo que nosotros hacemos. Que nosotros no lo veamos no significa que no estén. Que nosotros no pensemos no significa que hablen de nosotros. Porque están hablando de nosotros. Porque somos el foco. La palabra dice que somos la luz del mundo. Y tristemente muchas veces nuestro testimonio, por esa falta de dominio propio, no nos ayuda. Porque por ahí somos más locos que una cabra y dicen, ¡ah, míramelo a este, va a la iglesia! Míramelo a este, pastor de la iglesia, mirá lo que hace. ¡Oh! Y habla de ser transformado. Entonces por eso nosotros tenemos que añadir a nuestra fe virtud para actuar correctamente según la palabra. Y eso lleva un esfuerzo, es verdad. Pero eso ya depende de nosotros. El esfuerzo que nosotros le pongamos. El esfuerzo puede ser porque yo pienso y sé que realmente yo lo tengo que hacer. Obro de acuerdo a mi entendimiento. Mucho no sirve eso. Porque siempre en algún momento nosotros nos vamos a equivocar y vamos a hacer malas cosas. Entonces a ese esfuerzo tiene que venir a través del Espíritu Santo. Para que el Señor nos fortalezca realmente para llevar adelante esa voluntad de Dios. Hay dos grandes personas en la Biblia. Una siempre la recordamos, Josué 1:9. Mira que te pido que te esfuerces, de que seas valiente. Josué, ¿verdad? Pero también estaba Gedeón, un libertador del pueblo de Israel, que a Gedeón también le dijo que se esfuerce. ¿Se da cuenta? Que se esfuerce a pesar de las circunstancias en contra. Porque no te olvides que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, ¿quién venció el mundo? Esto no es un lecho de rosas. Jesucristo jamás prometió un lecho de rosas, incluso Él murió de la forma más brutal que pudo haber muerto un ser humano. Pero con eso nos compró la salvación. Él resucitó, está a la diestra del Padre y va a venir a buscar a su iglesia para llevarnos a su reino. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso nosotros nos tenemos que esforzar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé esa constancia para mantenernos firmes. Porque justamente el enemigo lo que quiere es que perdamos esa firmeza. Cuando hablo del enemigo, no solamente estoy hablando del demonio, de Satanás, sino que estoy hablando del mundo y estoy hablando de nuestra propia carne. Porque muchas veces nuestra carne se cansa y decimos, ah, sí, esto no va, y tiramos todo al diablo y dejamos de creer. Tenemos que tener constancia. Porque en los momentos malos, generalmente lo que decimos es renegar de Dios, desconfiar de Dios, y después en los casos peores dejamos de creer, nos apartamos de la iglesia, y no entendemos que en Jesucristo tenemos la vida, que el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos ayuda. Y todos tenemos el Espíritu Santo. Todos, cuando hemos creído y hemos recibido a Jesús como nuestro Rey y Señor, la palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y que hay una porción del Espíritu Santo en nosotros. Pero esa porción, como la fe, la tenemos que hacer crecer con la búsqueda de nuestro Dios. Y con el tema de mantenerse firme, Jesús manda realmente a que nos mantengamos firmes.
Dice allí en Mateo 24:13, cuando está hablando de las señales antes del fin, antes de su venida y de la destrucción de este mundo, habla un montón de señales que se están cumpliendo, pero en el 24:13 dice unas palabras muy puntuales: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. Y si vos perseverás, significa que no estás rascándote el ombligo, que no estás caminando en un lecho de rosas, sino que estás en medio de una guerra, ¿verdad? Estás en medio de conflictos, estás en medio de necesidades, estás en medio de grandes problemas. Pero Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y después algo muy puntual que yo lo anoté en todos. Ustedes se acuerdan del libro de Apocalipsis, ¿no? Se acuerda del mensaje a las 7 iglesias. Que en aquella época había 7 grandes iglesias y Jesucristo le da una profecía para cada una de ellas al apóstol Juan. ¿Se acuerdan de eso? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Aquel que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que venciere. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Te lo repito. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Muchas veces nosotros oramos y parece que no pasa nada, y es justamente porque por ahí no tenemos la autoridad venida del cielo. Pero ¿por qué no tenemos la autoridad? Porque no somos obedientes y porque no guardamos sus obras, no guardamos su palabra. Porque acá le dice bien clarito a la iglesia de Tiatira, y te lo repito: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:12, a Filadelfia: al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la que desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. Al que venciere. ¿Se van dando cuenta? Al que venciere. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjense qué tremendo, ¿no?
al que venciere. Y esto nos marca cómo también tienen que ser nuestras oraciones. Señor, ayúdame a vencer. Ayúdame primero a vencerme a mí mismo y después a vencer todo lo que se levante contra de mí. Porque al que venciere, ¿y sabes una cosa? Hay una promesa tan hermosa de Jesucristo que está escrita por los apóstoles, que dice: he aquí, somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó, a saber, Jesucristo de Nazaret. Si nosotros peleamos por nuestra fuerza, vamos mal. Pero si nos aferramos del Espíritu Santo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vamos a vencer. Amén. Y fíjense todo lo que Jesús le dice a las 7 iglesias: al que venciere. Y eso también nos dice el Señor en esta mañana: al que venciere. ¿Querés ser un vencedor? ¿Realmente? Busca de Dios. La verdad que tendrían que haber dicho todos amén. Ay, Jesucristo. Bueno, sigamos. Eso es la constancia. Y la virtud también va a marcar nuestra voluntad. Esa voluntad es alinear nuestros deseos y acciones con los propósitos de Dios. Y eso marca la transformación por el Espíritu Santo. Porque no todos los deseos que nosotros tenemos vienen de parte de Dios. Vienen deseos de nuestra carne, vienen de parte de nuestro orgullo, pueden venir de parte de muchas cosas, pero no del Espíritu Santo. Y todo esto nos va a dar una firmeza espiritual. Y unas veces uno se pone a pensar cómo en el Antiguo Testamento, en los principios de la Iglesia, se los comían los leones, los prendían fuego vivos, los bañaban con brea y los prendían fuego para que iluminen en las calles en la noche a nuestros hermanos. Eso hacían los romanos. Y ellos no negaban a Jesús. Y muchas veces nosotros, porque no nos van las cosas, lo negamos. No, esto no sirve. La verdad que busqué de Dios, pero no me sirvió, la verdad que todo mentira. Y antes moría, antes de negar el nombre de nuestro Señor. Fíjense cuánto necesitamos nosotros esa firmeza espiritual. Porque esa espiritual nos va a marcar nuestra obediencia, nuestra integridad y nuestra fe. Y la palabra ser íntegro es algo que no tiene fracturas internas. Es algo que está bien, que no hay fractura. Si yo digo que soy un hijo de Dios y empiezo, y no sé si Dios me ayuda, no sé a veces si Dios está conmigo, ya no sos íntegro. ¿Por qué estás dudando? Cuando Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pidámosle al Espíritu Santo tener esa firmeza espiritual y esa integridad que nosotros necesitamos. No integridad para hacernos los grandes cristianos, sino esa integridad para vencer al que venciere. Para eso necesitamos esa verdadera integridad. Y después viene, Pedro dice que en la virtud viene el dominio propio. Y ese dominio propio es una vida rendida a la influencia del Espíritu Santo. En nuestra vida rendida al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo gobierna nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras acciones. O sea, todo. Todos nosotros. Gobierna nuestros deseos porque tenemos deseos santos. Tenemos deseos santos. Deseos de buscar realmente la justicia,
de Dios, buscar el amor de Dios en mi vida, poder tener esa pureza que Dios pide a sus hijos y poder realmente que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Si yo antes robaba y después de que acepté a Jesús no robo más, es la gloria de Dios demostrada en mi vida en la cual hace que yo haya cambiado de actitud. Es la transformación del Espíritu Santo. Lo mismo, el que tomaba, el que fumaba, el que era infiel a la esposa, todo lo que nosotros nos vamos transformando a través del Espíritu Santo es muestra de la gloria de Dios. Amén. Y mirate para atrás. Mirate para atrás. Yo ayer me regocijaba con una hermana que estaba acá, que vino a traer a la nietita a la escuela bíblica, y decía, yo antes era así, pero Dios me transformó, y ahora ya no soy como era antes. ¿Que me falta? Sí, estoy aprendiendo, dijo. Pero ella misma daba testimonio de que ya no era como era antes. Y eso es algo que vos tenés que mirarte. Si llegás a tener dudas de que Jesucristo está con vos, analizate lo que eras antes y analizate lo que sos ahora. Podés tener fallas, sí, todos tenemos fallas, todos tenemos pecados, pero todos hemos cambiado de una u otra forma. Porque la palabra dice, de acuerdo a los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No significa que seamos producto terminado, sino que estamos cambiando, pero ya no somos lo que éramos antes. Y eso te tiene que mantener en la firmeza espiritual de que Dios sí está obrando en tu vida, de que Dios está obrando en tu familia, de que Dios está obrando en todas tus cosas. Yo, hablando en el coche con la pastora, ayer justamente estábamos hablando del tema de las ofrendas, de los diezmos y todo eso. Y yo le decía que yo la verdad que pongo, porque yo en un principio también era tacaño, medio como que la ofrenda, ¿viste? Pero yo le decía a mi esposa, y está ella de testigo, que yo ahora mi diezmo lo pongo contento, porque yo me acuerdo, hace casi 3 años atrás, que el dinero que yo recibía de Argentina no me alcanzaba para pagar la cuota del coche. Era la charla que teníamos, la que veníamos llevando en el coche. Y bueno, y ahora, gracias a Dios, me alcanza. Tengo un sueldo bastante bueno. Dentro de todo nos alcanza para todo. Pero antes no me alcanzaba ni para pagar la cuota del coche. Y ahora sí, nos alcanza bien y nos alcanza varias veces. Entonces, esa es obra de Dios, esa es bendición de Dios. Pongo esto como ejemplo, no para que pongamos nuestra vista, sí, quiero plata, no. Sino que lo pongo como ejemplo de la fidelidad de Dios. Antes quizás comías salteado, ahora comes todos los días. Antes quizás comías una comida en el día, ahora quizás por ahí hasta desayunás y por ahí cenás para almorzar. Pero ya es una comida más. ¿Y todo eso lo hace el Señor? Entonces no dudemos. Nuestras pasiones. Acá no vamos a hablar de las pasiones carnales y todo ese tipo de cosas, sino que vamos a hablar de la devoción espiritual que tiene que ser nuestra verdadera pasión. Esa devoción espiritual es el celo por las cosas de Dios. Jesucristo mismo, cuando hizo un látigo y echó a todos los comerciantes del templo, dijo, el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa. ¿Vos tenés celo por la iglesia? ¿Vos realmente qué sentís por este lugar? Que venís domingo tras domingo a buscar la bendición de Dios,
a mejorar tu vida, realmente, ¿cuál es el sentimiento por esta casa de Dios? Y no estoy hablando ni de las personas, ni de las pastoras, ni de los diáconos, no. ¿Qué sentimiento tenemos? ¿Nosotros realmente le queremos entregar nuestra vida a Dios? ¿Actuamos con valentía? ¿Somos capaces de decirle a alguna persona, no puedo porque tengo que ir a la iglesia? ¿O nos hacemos los tontos y cedemos? ¿Se dan cuenta? Tenemos que actuar con valentía. Primero el Señor, luego todas las cosas. Y el Señor se acomoda las cosas, porque yo te puedo asegurar que si vos orás y le decís, mirá, Señor, siempre me está pasando esto, me está cayendo invitado, me están invitando a pasearme, esto o aquello, y yo me pierdo los cultos, me pierdo las enseñanzas, y yo quiero realmente aprender de vos, yo te puedo asegurar que el Señor va a mover su mano y te van a dejar de invitar, te van a dejar de caer invitados y todo ese tipo de cosas. Y el Señor te va a dar, porque estás poniendo por Él, a Él por primero. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todas las cosas te vendrán por el medio. Amén. Amén. Entonces, vos fijate, para cada cosa, para cada problema que nosotros tenemos, Dios tiene una solución en su palabra, porque la tiene. A veces somos nosotros los que no la ponemos por obra. Entonces, ¿el problema es de Dios o de nosotros? Creo que de nosotros. Y también nosotros nos tenemos que sacrificar. Y muchas veces sacrificar no significa que nos dejemos dar latigazos, sino agarrar y decir, sí, Señor, a mí me gusta esto, me gusta hacer esto, pero reconozco que ante tu voluntad esto no es correcto, esto es pecado, entonces yo dejo de hacerlo. Por más que a mí me guste, por más que yo lo desee, pero si va en contra de tu voluntad, lo dejo de hacer. ¿Se dan cuenta? Y todo esto va de acuerdo a nuestra personalidad, y el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer. Después también dice que ese dominio propio transforma nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras reacciones. Esos tienen que ser santificados y movidos por el Espíritu Santo. Muchas veces por ahí estamos discutiendo con algunos y le queremos romper la cabeza y sentimos la voz del Espíritu Santo, quédate quieto, no contestes, guardate. Entonces tenemos que realmente hacerle caso al Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos discutiendo queremos herir al otro, queremos lastimar al otro. Y después cuando lo hacemos, ya el daño está hecho. ¿Se da cuenta? Usted agarra una madera, pone un clavo, quiere colgar un cuadro, pone el clavo, y después dice, no, mejor no, en este lado no, acá en esta pared. El agujero quedó en la madera. El daño quedó en la madera. Y lo mismo pasa en el alma de la otra persona. El daño está. ¿Se dan cuenta? Por eso, ese dominio propio tiene que controlar nuestros sentimientos, los afectos y nuestras emociones. Y una vez que está hecho eso, va a gobernar nuestras acciones. Y va a ser la manifestación externa, lo que van a ver todos los demás. Los que nos vemos entre nosotros. Como yo decía que me gozaba ayer escuchando hablar de esta hermana, porque yo veo los cambios de la hermana. Yo veo los cambios en cada uno de ustedes. Por ahí ustedes no ven sus propios cambios, pero uno que está afuera lo ve. Y se da cuenta. Se da cuenta cuando está mejorando, pero también se da cuenta cuando está viniendo para atrás. Cuando antes
se comportaban de una forma y ahora ya no es lo mismo, ya ahora no hay ese fervor, no hay esa entrega, no hay esa ganas de servir. Uno lo ve también. Por eso, nuestras acciones tienen que ser manifiestas a través del Espíritu Santo. Y ahora vienen los frutos del Espíritu Santo. La paciencia, que nos lleva a resistir, a tener una actitud correcta y a no rendirse. Tenemos que resistir. La actitud correcta, seguir confiando en Dios, seguir confiando en que si yo lo busco a Él me va a sacar del problema en el que estoy metido, Él me va a dar la solución que estoy teniendo, que estoy necesitando, pero yo tengo que estar conectado con Él. ¿Se dan cuenta? Otra más, no rendirse en medio de las pruebas, en medio de las ofensas. ¡Ay! Yo no lo quiero ver más a este porque no lo trago a este pastor, siempre me lleva la contra. No lo soporto. Hubo una vuelta alguien que fue a hablar a una persona y dijo que yo la había maldecido porque le llamé la atención. Y después no nos tenemos que rendirnos en el tiempo de espera. Porque las cosas de Dios no son magia. Las cosas de Dios llevan un proceso. Y muchas veces el proceso lo tenemos que llevar nosotros. Señor, yo quiero un coche, un carro, dicen ustedes. Yo quiero un carro, quiero saber. Dios no te lo va a dar si te vas a hacer tortilla en la esquina. No te lo va a dar. Primero tenés que aprender a conducir sabiamente, juiciosamente, como dicen los colombianos, y después sí te va a dar el coche. Pero cuando ya estás preparado para no hacerte tortilla en la esquina. Y eso lleva un tiempo. Y muchas veces nosotros nos rendimos porque vemos que las cosas no llegan. Pero las cosas vienen. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Las cosas vienen, pero hay necesarios procesos en el medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos que rendirnos para esto. Después viene la piedad. Realmente entender que aquel que nos daña realmente es manejado por otro espíritu. Realmente es manejado por el príncipe de este mundo. Porque realmente, ¿qué gana el otro con dañarnos? Satisfacer su ego, su orgullo, y eso no viene de parte de Dios, ¿eh? Eso son obras de la carne. Después, el afecto fraternal. Y esto, gracias a Dios, tenemos mucho en la iglesia. El afecto fraternal es la empatía y lealtad entre los creyentes, entre nosotros los hermanos. Cuando uno está enfermo, lo ayudamos, lo llamamos, oramos, vamos a visitarlo. Y no me refiero a mi esposa y yo, los pastores, sino me refiero a cada uno de ustedes, porque por ahí sabemos, ustedes, los hermanos entre ustedes saben quién está pasando algo malo, que sé yo, lo llaman por teléfono, lo van a visitar, lo van a consolar, le dan una palabra de aliento. Eso es el amor fraternal. Y eso es un fruto, es una secuela del dominio propio. Y es un obrar del Espíritu Santo. En cambio, si vos ves al hermano que está sufriendo y no te importa, ahí hay un problema. Ahí realmente hay un problema. Y cuando habla del amor, es una decisión voluntaria para buscar el máximo bienestar del otro. Y esto no significa avalar malas actitudes en el otro. Eso no significa eso. Sino el amor, querer que la otra persona esté bien, luchar para que la otra persona esté bien,
qué sé yo, por ahí las esposas, cocinarle algo rico al esposo, el esposo comprarle algo lindo a la esposa, llevarla a pasear un día, comprarle una ropa, o sea, distintas demostraciones de amor. ¿Se dan cuenta? Y esos son frutos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar realmente que ese amor sea el verdadero amor de Dios. Porque hay distintos tipos de amor. Está el amor de Dios, está el amor de pareja o el amor eros, está el amor entre hermanos y está el amor entre medio de familiares, por ahí lejano, pero todavía lo amamos porque es un primo, algo llamado. Tenemos que buscar que el amor que nos lidere sea el verdadero amor de Cristo en nuestra vida. Entonces, fíjense los pasos que da Pedro. A la fe, virtud. A la virtud, ¿qué más? Se lo repito. Se lo repito. La fe, la virtud. Lo voy a leer. Y con esto termino, porque no quiero ser muy cansador. Segunda de Pedro 2:5. Poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Entonces, fíjense mis hermanos, ahora creo que ya no tenemos excusa de decir, ¿y sí, cómo consigo dominio propio? Segunda de Pedro 1:5-7. Y ahí vamos a tener lo que necesitamos. Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana por su